Hola doctora, otro capítulo más, bienvenida de Por la Familia, donde estamos adquiriendo herramientas para luchar, para defender nuestro hogar. Estamos en unos temas de trastornos mentales. Usted anunció un trastorno específico con lo que seguíamos hoy, así que adelante doctora. Muchas gracias, Manuel, joven aún. Me da gusto saludarte. Espero que estés bien, que tu familita estés bien. Y un gusto saludar a nuestros amigos bunkerianos y por la familia, que es un gusto estar con ustedes y agradecemos que también nos abran la puerta de sus hogares para poder llevar hasta ustedes, como dice Manuel, algún granito de arena para que nuestra salud mental, tanto en la familia como en la población general, pues sea de manera óptima. Así que le damos la bienvenida a ustedes también. Gracias por estar con nosotros. Hemos estado hablando acerca de los trastornos de personalidad. Recuerden que estamos hablando con el DSM-5, Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, y que hemos definido todo lo que es trastorno mental, lo que es trastorno de personalidad de manera general, y estamos ahora desglosando por trastorno las características que da el DSM-5 de cada uno de estos trastornos. Dijimos en su esencia que eran 10 y hablamos de la definición general para esos 10. Hemos estado definiendo esos trastornos y del último que hablamos fue del trastorno histriónico. Luego nos quedamos ahí y le decíamos del trastorno histriónico que era un patrón de emotividad excesiva, que la persona exigía mucha demanda de atención, se dejaba notar, es una persona de esa que le gustan hacer teatro para ser vistos, y también decíamos que esa persona tiende a ser un poco seductor o seductora. Ok, nos quedamos que íbamos a trabajar en esta siguiente intervención el trastorno narcisista de la personalidad. ¿Quién era Narciso? Narciso era un personaje, vamos a decir, de la mitología griega, que se creía pues una persona muy bella, y entonces se quiso ver así tanto que hubo un momento que se enamoró de sí mismo. De ahí viene el trastorno narcisista de la personalidad, como una persona que se cree tan bella, que se gusta a sí mismo y a sí mismo actúa. Entonces, de acuerdo a la definición que nos da el DSM-5, es un patrón de grandiosidad. Se cree grande, se cree poderoso, se cree más que cualquier otra persona. Es esta persona que fácilmente te puede mirar por encima del hombro, porque se cree superior. Eso es lo que es grandiosidad, es creerse superior, y es un trastorno. O sea, no se cree, ay, no, es que es así, es un trastorno. Porque nadie se tiene que sentir superior al otro, ni menos tampoco, ¿ok? Pero ni menos ni más, usted tiene que estar al nivel de lo que es la persona, ni más ni menos, ¿ok? Bien, además todos fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios, y con eso le digo todo, ¿ok? Bien, entonces esa persona, el narcisista, con ese patrón de grandiosidad, tiene necesidad de admiración constante.
Es la persona que tiene que estar siendo admirado o no siente que donde llegó, caló y se va. No es igual que tu esposa te diga, mira, papi, o mi amor, me compré este traje, ¿cómo me queda? No es lo mismo. Que no vaya ahora a pensar, mi mujer es una narcisista porque siempre me está preguntando y peleando porque yo no le digo que se ve bien. No, no es eso. Al igual que el varón, que la mujer tiene que estarlo acomodando y acomodándole, enderezándole la corbata y que si la camisa está bien. No es eso, eso es normal. Eso es ser cuidadoso. Pero una cosa es ser cuidadoso y otra cosa es usted sentirse mal porque no le están admirando. Hasta personas que no le conozcan, que no sean lo de su entorno, como es su familia inmediata. Además, es una persona que necesita mucho la empatía de las otras personas. O sea, que le tomen la atención, que la persona empatice con él, que se ponga de acuerdo con él, que sienta lo mismo que él siente. Eso es un narcisista. Por ejemplo, envidiar a los otros y creer que los otros hacen lo mismo que hace él para imitarlo. Puede creer que los otros hacen lo mismo que hace para imitarlo. Porque como él es el centro, es la persona grandiosa, es la persona hermosa, pues los demás lo que están haciendo es imitándolo. Eso es un narcisista. Además también son, y ojo con esto, egoístas. La persona narcisista es egoísta. Todo para sí. Todo yo. Hay que ponerme atención a mí. Y si no lo hacen, yo me voy de ahí o me siento mal. El centro. ¿Ha oído que la gente dice, no, se cree siempre el centro de la atención? ¿Has escuchado eso, verdad? ¿Conoces personas así? Por eso te digo que son características que da el DSM-5 de personas de la población general, que muchos caen en ese patrón de esas características, pero que no están evaluados y no podemos encasillarlo. Pero tú sabes las personas histriónicas y narcisistas que hay por ahí, lo paranoico y toda la cosa. Un montón, pero no podemos encasillarlo porque no están diagnosticados. Y ahí es donde te riesgo, que sigue con eso y muchas veces sigue dañando a personas. Sigue dañando a personas. Ok. Bien, ¿algún comentario, Manuel, de un narcisista o de una narcisista? Porque se da en hombre y en mujer. Hablamos de narciso, pero hay muchas narcisas. Es que hay muchas narcisas. Quedan como cerca el narcisista y el histriónico. Quedan como cerca, sí. Que andan cerca. Tú verás cuando presentemos como el DSM-5 los une en diagnóstico de características parecidas. Hay 3 y 4 que los une en la clasificación A o B y convergen porque las características de esos trastornos se parecen y presentan características muy parecidas. Muy parecida. Y pues ya decía en la primera intervención de los trastornos
que hay un número 11, que es una persona que no está encasillada en ninguno, pero que tiene de todo un poco. Diría tú, por la sociedad entera. El número 11 te decía que el DSM-5 no los enmarca en un solo porque tiene características de todos los 10 diagnósticos, de todos los 10 patrones. Eso te quiere decir que esa persona que anda por ahí en el renglón 11 tiene características de los 11, de los 10 primeros y del 11. Ahora tú me dices, ¿en qué cae? En ninguno, es que tiene de todo. Doctora, una pregunta que me surge ahí con respecto a eso. ¿Un trastorno puede derivar en otro peor, en otro más grande? ¿O la persona no sigue ahí? Sí, puede derivar. Cuando un trastorno, raras veces hay uno solo. Raras veces hay uno solo. Puede derivar, o sea, tener características de otro trastorno por no haber sido tratado ese trastorno único. Porque hay algunos, te decía, de los que están, que lo engloba el DSM-5 en 3 puntos, que muchos pueden tener características de los 2 trastornos, porque en el primero que desarrolló no fue tratado a tiempo y puede ir derivando en otros trastornos y exacerbándose la condición o incrementándose la condición. Es igual cuando tenemos una enfermedad de un órgano. Si tú no lo tratas, ese órgano puede ir dañando otros. Cuando tienes células cancerígenas en un órgano, a tiempo no te la detectas porque no va al médico, porque no te hace evaluaciones, no te hace chequeo, y eso va para ti también. A tiempo no se diagnostica. Muchas personas cuando van, ¿qué le dice el médico? No podemos hacer nada. Ya hay metástasis a hígado, a pulmón, a páncreas, a cuántos órganos tenemos en el cuerpo. ¿Y por qué fue eso? Porque la primera celulita empezó en un órgano. Rara vez es un cáncer tan agresivo. Bueno, uno de los más agresivos es el de páncreas y el de colon, porque puede que no den síntomas y cuando den los síntomas, ya. Pero si la persona se está haciendo sus evaluaciones, por ejemplo, de acuerdo a la edad y a la etapa que esté, hay una evaluación general con un internista que es anual y te hacen ahí de todo. O si tienes un médico primario que cada 3 meses te evalúa para ver si todo está bien y te hace laboratorios. Es diferente a una persona que dice, por ejemplo, los varones. No, yo no voy a urólogo, a mí nadie me va a tocar por ahí. Cuando viene a ir, ya la próstata ha invadido otras cosas y ya no lo pueden operar. Pues igual en un trastorno de personalidad. Si a tiempo no se trata, puede otro trastorno hacer nido ahí también, y porque la misma condición que tiene ya el desequilibrio de esa persona va a ir cometiendo cosas que van a ir yéndose a otro trastorno y a otro y a otro. Es como que se va incrementando. Si a tiempo no se trabaja, no se detiene, no se detecta. Ok, bien.
Entonces, de ese trastorno narcisista pasamos al trastorno por evitación, sería el número 8. El trastorno por evitación es un trastorno de inhibición social, como su terminología lo dice, evitación. Me inhibo socialmente, de estar en sociedad. Es un trastorno de inhibición social, sentimiento de incompetencia. Por eso me inhibo, porque me siento incapaz, incompetente. También de hipersensibilidad a la evaluación negativa. No me expongo porque tengo miedo que me evalúen negativamente. A veces hasta en el trabajo. Soy capaz, pero no me expongo. No hago cosas que me lleven a salir adelante porque tengo miedo de ser evaluado o de ser evaluada. Y esa inhibición puede ser que te mantenga en una rutina que podríamos llamar de mediocridad. Y no es porque tú eres así, pero tiene un trastorno que quizá tú no lo sabes, no lo has trabajado y no busca la manera de saberlo. Estamos hablando de ese trastorno por evitación. Se da también muy frecuente en personas, tanto varón como mujer, que hayan recibido un rechazo que le marcó en su infancia, en su niñez, adolescencia o en las edades tempranas. Recibió un rechazo y ahí se marcó y le hace ser una persona insegura porque cree que siempre va a ser rechazado o rechazada. También esa persona, ese trastorno puede venir desde pequeño o pequeña o en las edades tempranas, no sentirse respetado o respetada por los demás. Un caso típico, una persona que sufrió bullying. Que en su casa tampoco fue respetado o respetada, que fue abusado, que fue maltratado, que no se sintió valorado o valorada, puede desarrollar ese trastorno por evitación. Tú oyes a la persona que le dicen, es que ella es muy tímida, desde pequeña es así, desde pequeño es así. Busca la raíz de esa timidez. No te digo que hay un trastorno por evitación, pero puede haberlo. Tienes que ver cómo fue su entorno desde pequeño, desde pequeña, de su edad de temprana. Si ha recibido rechazo de niño, de niña, de bebé, de infante, porque hasta los rechazos de los cuidadores primarios marca. No son solo lo de otra persona, también marcan. Entonces, hay que, que te digo que es algo tan notorio lo que tenemos que hacer para que haya una población sana, para que nuestros hijos sean sanos, que tenemos que ver muchos frentes de por dónde están siendo atacados, para poder ayudarles, para poder hacer que crezcan sanos, equilibrados o equilibradas. Porque es que estamos teniendo tantas situaciones
que se está viendo, notando que hay mucho trastorno de personalidad y que la gente pues está como si nada. Y hay muchos trastornos, sí, de verdad, no los hay. Bien, si no tiene algún comentario de ese trastorno por evitación, pasamos al número 9, que es el trastorno por dependencia. Ese trastorno por dependencia es un patrón de comportamiento sumiso y pegajoso. Sumiso es que siempre tengo que actuar por el otro. Si el otro dice, si el otro hace, si el otro está, si el otro no está, si el otro me lleva, si el otro me trae. ¿Por qué? Usted tiene que volverse una persona capaz e independiente. Por eso es que a los niños les debemos enseñar dependencia desde pequeño. Su independencia no está supeditada a nada. Hay que enseñarle a ser independiente, porque la dependencia es un trastorno, ya lo estamos viendo. Entonces, ese trastorno por dependencia viene relacionado con una necesidad excesiva de ser cuidado o cuidada por otra persona. Y no es como lo que conocemos como codependencia, que lleva por ahí, pero no es lo mismo. No es lo mismo codependencia que una persona con un trastorno por dependencia. Es una persona que todo el tiempo tiene que depender de alguien, todo el tiempo. Si no, no puedo estar. Y además, esa persona de ese trastorno por dependencia necesita que alguien le cuide, como si fuera bebé, aunque sea grande. No, imagínate que esa persona no confía en lo que su capacidad le dice que haga. Cree que es incapaz de tomar decisiones, de hacer las cosas, porque no confía que sean criterios para tomar decisiones y tiene otra persona que tomarla por ella o por él. Eso es un trastorno de personalidad. Y aunque reciba maltrato, que eso, ojo con eso, sigue sometida o sometido a esa persona, aunque lo maltrate. Y conocemos muchas, lamentablemente, es más alto en la prevalencia mujeres que en hombres, que aunque le maltraten, siguen ahí porque dependen de esa persona. Y la persona que lo sabe puede tener otro trastorno de personalidad y ser feliz con esa forma de relacionarse y saca provecho de esa sumisión. Y eso también es otro trastorno. Porque nadie tiene derecho a que el otro esté tan sometido que usted tenga que hacer las cosas por él, y hasta que lo maltrate, no importa, aguanta eso, porque está tan sometida a esa persona que necesita que le cuide. Esas son las mujeres que te dicen, ay no doctora, es que si él se va, ¿cómo yo me voy a hacer? ¿Cómo voy a mantener mis hijos? Es que yo no puedo vivir sin él. Porque él es bueno, usted ve, él me cuida. O ella es buena,
ella sale por ahí, hace lo que le da la gana. Yo sé que ella ha estado con otro. Te estoy hablando de un hombre ahora. Yo sé que ella ha estado con otro. Pero no me importa porque ella me quiere y me cuida. Eso es un trastorno. Y hasta que la persona no se evalúe, reciba ayuda, va a seguir enferma. Va a seguir enferma, sea hombre o sea mujer, no importa. Porque los hay de los dos. Y algunos dicen, es que económicamente dependo de él. Mis hijos no pueden vivir sin ella o sin él. No pueden vivir sin su papá o no pueden vivir sin su mamá. ¿Quién ha dicho eso? Usted no tiene que aguantar maltrato por eso. Sencillamente está justificando un trastorno de personalidad que tiene para no salir de una relación de abuso. Eso no es sano. Ni para la persona que es dependiente, ni para el que la somete, ni para los hijos que estén en ese entorno. No es sano. Y nos vamos entonces al trastorno número 10, que sería el trastorno obsesivo compulsivo. Ahí entramos. El de ahorita era una característica compulsiva. Este es un trastorno ya diagnosticado. El trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad. Es un patrón de preocupación por el orden. Pero no es que yo tengo, ¿cómo vamos a decir? Soy ordenada, soy una persona aseada, soy una persona estructurada, me gusta ver las cosas en su lugar, ok. Hasta ahí no hay ningún trastorno, porque si no, muchas mujeres fuéramos trastornadas desde, quién sabe. No es eso. En el trastorno obsesivo compulsivo, además de esa preocupación constante por el orden, el perfeccionismo y el control de las cosas. Es una obsesión que si no hago esto así, no está bien. Y si yo no lo hago, no está bien. Y si yo pongo esto ahí, aunque no deba quedarse ahí, yo lo puse ahí, déjemelo ahí. Entonces, esa es la obsesión. Pero la obsesión te lleva a ser compulsivo y la compulsión te lleva a actuar. Y ahí viene lo que llamamos un trastorno por ansiedad. El obsesivo compulsivo es ansioso. Y esa ansiedad se puede generalizar. Porque al mantenerse todo el tiempo en alerta, que si eso está aquí, que si se lo movió, que si hay un sucito aquí, son las personas que tú ves que viven pasando el dedo así, porque eso tiene que estar como un espejo, que yo me vea la cara como se la veía el narcisista en el espejo cuando se enamoró de sí mismo. ¿Entiendes? Entonces, ese es un trastorno. No es lo normal del orden, de la organización, porque hasta a Dios le gusta el orden, le gusta la limpieza. Una casa huele rica cuando uno la limpia, ¿verdad? Pero no quiere decir que si usted limpió, mapeó hace 15 minutos y por ahí, después del piso seco, pasa alguien, usted vuelve y busca el mapa y vuelve a mapear porque alguien pisó. Eso es otra cosa. Entonces, ese trastorno obsesivo compulsivo es fuera de control
Entonces, ¿cuál es un ejemplo de eso? Que ocurre con frecuencia, que puede pasar con facilidad a la violencia o la compulsión. La obsesión es el pensamiento, pero la compulsión es actuar, te lleva a actuar, a ejecutar. Entonces, ese trastorno obsesivo compulsivo lo vemos muy a menudo en muchas personas. Pero por favor, no encasilles. Pues ese trastorno de obsesivo compulsivo de la personalidad, podríamos decir que en la población general se puede observar en las escuelas, en el hogar, en el trabajo, en la sociedad misma. Es notorio porque el pensamiento rígido, esa es la obsesión, lo inflexible. ¿Te recuerda la definición general de trastorno? Esa inflexibilidad de que yo mantengo esa idea y que nadie me la va a quitar. Esa rigidez, esa inflexibilidad, pues eso es el trastorno obsesivo y se vuelve compulsivo cuando ejecutamos. Porque mientras yo digo, ay, pero se ensució otra vez esa ventana, bueno, la tengo que volver a lavar, pero será la próxima semana porque yo la lavé ayer. Un ejemplo, ¿verdad? Pero yo me quedo con eso ahí. A la hora, yo vuelvo y cojo el cubo, el paño, y vuelvo a lavar la ventana, porque yo tengo la obsesión de que no estaba limpia, pero sí sé que la limpié. Y eso no es solo con la limpieza, es con el orden, con el pensamiento, con la vida misma. ¿Ok? Y pues, lamentablemente tenemos muchos ejemplos de eso en la sociedad. Un trastorno que no está englobado como un trastorno per se, pero que se ve mucho en la población general, el DSM-5 lo menciona así someramente, y es el trastorno pasivo-agresivo de la personalidad. Es la persona o el individuo que en un momento dado, tú lo conoces, una masa de pan, como decimos, pero en un momento cambia y saca sonapa. Se vuelve una fiera. Es un trastorno, pero no está encasillado como los otros trastornos, sino que se menciona levemente como el trastorno pasivo-agresivo de la personalidad. Y déjame decirte que hay mucho en la población general. Muchos. Ya entonces, cuando hablemos de los trastornos de personalidad reunidos en grupos como los reúne el DSM-5, que los engloba por características parecidas, entonces ahí vamos a hablar un poquito más de ese trastorno pasivo-agresivo y de las características de los que van reunidos o englobados por el DSM-5. Así que, mis amigos y amigas bunkerianos de Por la Familia, agradecemos mucho el que estén con nosotros, el habernos permitido llegar a sus hogares,
y como decimos siempre, estamos trabajando temas generales que son sensitivos para la sociedad, pero que son de mucha actualidad para sanar tanto nuestras familias como la sociedad misma por todas las cosas que están ocurriendo. Así que en nuestra próxima intervención seguimos dando cierre a lo que son los trastornos de personalidad para después entrar en los temas específicos que son también trastornos, pero que ya vamos a entrar para trabajarlo de manera más desglosada. Así que ha sido un gusto estar con ustedes y un privilegio, como siempre decimos. Que el Señor me los bendiga. Un gran abrazo, Manuelito. Mucho gusto estar contigo. Un abrazo. Que el Señor te bendiga, te proteja junto con tu familita hermosa en crecimiento. Y nos vemos próximamente en otra intervención más de Por la Familia.